¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en día sábado en nuestro programa de salud, Camino a la Salud, con temas interesantísimos que sin dudas nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Desde hoy establecimos un espacio de entrevista saludable y el médico elegido es el doctor Ignacio López Lima, médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Y el tema que vamos a plantear es sobre los deportistas, y no solo los deportistas, sino los superdeportistas. Y desde casa te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? Vamos a conocerla y además, ¿cuál es la relación inmediata que tienen con el corazón? ¿Qué chequeos serían necesarios y cómo preservar la buena calidad de vida? Vamos a escuchar esta entrevista en su primera parte a continuación. Muchas gracias, Diego. Y está muy buena la introducción que mencionas, porque en realidad estamos hablando de gente que hace deporte, gente que hace actividad física. Eso ya lo define como un deportista. Bueno, en general, desde el punto de vista del beneficio de la salud, se recomiendan entre 150 minutos semanales a 300 minutos semanales. Es decir, con esas cantidades que son aproximadamente, si lo dividimos en 5 días, son casi 40 minutos, si lo dividimos en 4 días, 1 hora 40. Entonces, entre 150 y 300 minutos por semana, el beneficio cardiovascular ya es sostenido. Por supuesto que la recomendación es por lo menos hacer esos 150 minutos, porque ahí ya vemos que hay un beneficio en cuanto a control de hipertensión, en cuanto a descenso del colesterol en sangre, en cuanto a la prevención de desarrollar un tipo de diabetes, evitando el sedentarismo, evitando el tabaquismo. Entonces eso es la recomendación cardiovascular, el que hace ejercicio. Perfecto. Doctor, lo interrumpo acá. Imaginamos que hay personas que se sobrecargan. Bien, estos podríamos definirlos como superdeportistas. ¿Hay una definición o hay un rango superior o deportistas de alto rendimiento? ¿Qué perfil tienen ellos? Exacto. Cuando hablamos de este tipo de atletas, ¿ya? Son gente que desarrolla mucho más de los 300 minutos. Estamos hablando, Diego, de gente que puede desarrollar 10 horas de ejercicio por semana, 15 horas de ejercicio por semana, a 20 horas de ejercicio por semana. Entonces acá entramos no en una advertencia, sino en una serie de recomendaciones dentro de los cuales esta gente que realiza este tipo de actividad la puede realizar porque es beneficioso. Nosotros desde la cardiología y desde la salud siempre hemos promulgado por la actividad deportiva. Pero ¿qué se ha visto? Que deportistas de alta competencia y con un desarrollo de actividad física excesiva sostenida en el tiempo pueden llegar a tener ciertas complicaciones. ¿Complicaciones de qué tipo y por qué? Se supone que si uno hace trabajar el organismo, los músculos, articulaciones y demás con un deporte, ¿está haciendo trabajar de más al corazón? Bueno, recordemos que esa persona que muchas veces estamos hablando de personas que tienen entre 35 a 45 o más edad, ¿no? Nos quedemos con estas edades de 35, 45 Exacto. O más de 45. Muchos de ellos quizás no han hecho actividad física durante 10, 15 años. Bien. Quizás entonces tienen un pasado, su
su estado cardiovascular tiene un pasado. Puede haber desarrollado alguna enfermedad aterosclerótica mínima en algún lugar. Ha tenido algún evento quizás menor de colesterol elevado, que lo ha podido solucionar con su actividad física deportiva y controles adecuados, pero lo que se ve muchas veces es en deportistas con una edad ya y habiendo hecho ejercicios de manera sostenida en el tiempo, que empiezan a presentar episodios de arritmia cardíacas. Arritmia cardíaca es una inconstancia del pulso cardíaco. El pulso cardíaco, Diego, recordemos que tiene que ser constante, regular. Esa es la característica del pulso, la regularidad, ¿cierto? Que puede estar entre 70 y 90 los latidos por minuto, pero esa es la normalidad. Aquellos deportistas muchas veces tienen frecuencias cardíacas por debajo de 70, entre 50 e inclusive hasta 40, aquellos que desarrollan altas horas por semana. Y esto no es que sea anormal, pero así como la frecuencia cardíaca baja, y la tienen muy baja, pueden gatillar episodios eléctricos anormales, como puede ser una arritmia de tipo fibrilación auricular, que es una arritmia que requiere un tratamiento rápido, oportuno y un diagnóstico. Entonces, inclusive se puede llegar a repetir ese episodio de arritmia. Por eso es importante la consulta para poder determinar con los síntomas y sobre todo con la ayuda de las prácticas complementarias, como puede ser un electrocardiograma, determinar si hay una arritmia o no. Yo me considero un deportista de alto rendimiento, me pongo en el ejemplo de un televidente y estoy escuchando a un profesional. Mi corazón funciona como un relojito porque yo lo exijo, soy un deportista, varias horas de sobrecarga, pero de repente puedo terminar en esto que usted me está indicando. ¿Qué debería yo complementar? ¿La actividad física intensa que yo llevo adelante con chequeos en forma permanente o periódicos? ¿Qué nos sugiere la casuística? Sí, los chequeos periódicos son fundamentales, ya sea en el análisis del análisis del laboratorio, como también el electrocardiograma, la ergometría, la ecografía cardíaca, la ecografía de los vasos del cuello. Nos permite detectar algunas alteraciones, ya sea o calcificaciones o aumento del tamaño de las cavidades. Y esto de aumento del tamaño de las cavidades juega un rol fundamental, porque como recordamos siempre en el corazón, son cámaras de presión, son 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, pero de diferentes presiones. ¿Y qué los separan entre ellos? Bueno, o tabiques o válvulas que abren y cierran. Estas válvulas tienden a calcificarse o no, o a presentar algún defecto en su cierre o en su apertura. Cuando se produce un defecto en su cierre, generan lo que se llama un soplo cardíaco, ¿cierto? Entonces, es importante estudiar ese tipo de pacientes porque esos soplos pueden ir aumentando en la medida en que su corazón esté 4 horas en una competencia, o puede mantenerse, pero lo importante es que se controle. Y esa es otra de las causas, la dilatación de la aorta, la dilatación de la raíz aórtica, que es la cámara que le sigue al corazón de presión. Entonces, en determinados casos sí debemos suspender la actividad de alto rendimiento o de alta competencia en pacientes en donde por ejemplo, su aorta está aumentando. Y otra de las causas que debemos prestar atención es lo que se llama la fibrosis del corazón. La fibrosis del corazón significa que entre las células del corazón, las células del corazón, recordemos, Diego, que son células muy particulares porque tienen fuerza contráctil y actividad eléctrica, a diferencia del músculo del bíceps o a diferencia de que son células musculares que componen fibras musculares, pero que no tienen capacidad eléctrica. Por eso es que la arritmia, la electricidad, empieza a jugar un papel fundamental. ¿Y cuándo hay fibrosis? Fibrosis hay cuando en un lugar donde había una célula empezó a haber nada, un desértico, ese lugar que no fue ocupado por otra célula, puede haber una actividad eléctrica que pasa por ahí y es como si un auto transitara un terreno inestable y produjese un grado de deslizamiento que en un contenido súper conectado desde el punto de vista eléctrico como es el corazón,
desencadena una arritmia cardíaca. Y esa arritmia cardíaca puede llevar a una muerte súbita en un deportista de alta competencia. Muy interesante el contenido que nos está brindando el profesional a través de esta entrevista saludable, que vamos a continuarla en el próximo bloque, pero con una pregunta. Soy deportista, me chequeo mi corazón en forma periódica y la verdad que funciona absolutamente normal. De repente tengo otras enfermedades y desarrollo más actividad física y me convierto en un superdeportista. Esto de tener otras enfermedades y nada ligado al corazón, ¿podrían complicarme definitivamente el corazón? La respuesta la vamos a tener en el próximo bloque. Ahora permitime agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados, y ya volvemos con la segunda parte de esta entrevista con el doctor Ignacio López Lima. Hermoso día en la provincia de San Juan, 25 grados 2 décimas, viento del sector sur a 5 kilómetros en la hora. Una suave brisa, un hermoso día para disfrutar en familia. No fue mala suerte, fue una distracción. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención San Juan. Obras claves llegan al corazón de la ciudad. Sí, ahora también le toca al centro. Desde este lunes 8 de junio, la ciudad de San Juan inicia trabajos de intervención en el microcentro. Serán más de 50 cuadras y vamos a superar los 87.500 metros cuadrados de repavimentación. La planificación te permitirá estar informado en el estado de circulación y los avances de obras por cada arteria. Van a ser 6 meses de trabajos intensos y todos podremos aportar al orden y al cuidado de nuestra ciudad, estando prevenidos. Sí, el municipio avanza junto al gobierno provincial para acompañar el desarrollo comercial y el espacio urbano en la ciudad de San Juan. Ahora también le toca al centro, que es movimiento, trabajo y encuentro para todos. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro.
Estamos hablando junto al doctor Ignacio López Lima, médico cardiólogo universitario, sobre los deportistas y los superdeportistas y la relación que existe con el corazón. Antes de la pausa hacíamos referencia a una posibilidad y una conducta de una persona que es un deportista y se somete a chequeos periódicos del corazón y resultan con índices o valores absolutamente normales. Pero ¿qué pasa si esa persona cursa con otra enfermedad, convive con una enfermedad crónica y de repente tiene otros desafíos ese deportista para convertirse en un superdeportista? ¿Estas enfermedades podrían complicar o desarrollar una enfermedad cardiológica? Vamos a escuchar la respuesta que tiene el profesional y también la evolución en esta entrevista, en esta segunda parte con el doctor Ignacio López Lima. Exactamente. Hay ciertas patologías que quizás antes no le dábamos la importancia que tenían. Por ejemplo, en nuestro medio sabemos que es muy común el hipotiroidismo, la disfunción tiroidea. La disfunción tiroidea, por la zona en que vivimos, alejada del mar, tenemos un consumo de yodo que viene en la sal, muchas veces hacemos restricción salina y estamos produciendo algún grado de, o quizás si el paciente no está del todo estudiado, pueden haber hipotiroidismos subclínicos, o si no toma la hormona de tiroides de manera correcta, como debe ser, la primera en ayunas, sin nada en la panza, puede ser que no esté haciendo un efecto correcto. Entonces, cuando no tenemos los valores de tiroides, que es como un regulador hormonal y que ya sabemos que está perfectamente vinculado con el corazón. Es decir, hay un funcionamiento interno que hace que el corazón pueda llegar a tener problemas de motilidad, de movimiento e incluso de arritmias, por esto que hablábamos anteriormente, y el problema principal es la tiroide y no el corazón. El corazón está sano, el problema es que tenemos que controlar la tiroide. Y esto lo vemos mucho en la consulta por palpitaciones. La consulta por palpitaciones, nosotros pedimos un análisis de sangre y en el análisis de sangre chequeamos esas hormonas de tiroides que se encuentren bien. Lo hacen también nuestros colegas clínicos y, por supuesto, los especialistas que son los especialistas en endocrinología, que son a quienes le consultamos para tratar a los pacientes. Doctor, una vez detectada una persona que toma conciencia, se somete a chequeos cardiológicos para determinar el estado en el cual se encuentra el corazón y su alrededor, se detecta algo. ¿Este algo se puede corregir, continuar con la actividad? Recién mencionó que había que paralizar un tiempo una actividad frente a alguna situación, pero uno puede convivir con la actividad de alto rendimiento, se puede ir corrigiendo, requiere de algún tipo de medicamentación o terapéutica. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? En general sí, en general son pocos los casos en los que llevamos a tener que hacer una interrupción brusca del paciente de alta competencia, lo que no implica que pueda seguir haciendo su actividad deportiva. Es decir, puede dejar de correr 42 kilómetros en un determinado momento, porque eso puede ser percibido como un estrés físico importante para el organismo en general, que es un cuadro inflamatorio que necesita una recuperación. Pero cuando llega a los 42 kilómetros de la prueba, ha venido transitando etapas de 30, 35, en donde ya el cuadro inflamatorio puede estar generado. Entonces necesita un reposo adecuado, que muchas veces el organismo es muy noble y eso se va logrando. Pero no podemos perder de vista cada uno de los pacientes, porque son diferentes, porque tienen un historial heredofamiliar particular, porque han tenido quizás algún pasado en donde no estuvieron en la actividad deportiva, donde sí tuvieron el colesterol elevado. Entonces tenemos que analizar cada tipo de pacientes, ir tirando como de un hilo, ver qué encontramos, si encontramos un tipo de arritmia o no, y ver qué prácticas complementarias le podemos hacer para estudiarlo. Si hace falta hacer una tomografía cardíaca, que la tomografía cardíaca hoy en día está lo que se llama el score calcio coronario. ¿Qué significa? Para que lo entienda toda la gente,
es como los inicios de la mamografía. Perfecto, bien. Es decir, se compara con la mamografía y se compara seriamente porque tienen la misma cantidad de radiación y una gran capacidad de detección. Se detecta el calcio en las coronarias y eso se cuantifica. Al cuantificar el calcio en las coronarias sabemos si el paciente tiene mayor a cierta cantidad, como pueden ser 500 unidades, tiene mayor probabilidad de sufrir un evento coronario e inclusive, si tiene más de 1000, de producir una muerte súbita. Entonces no podemos tener un paciente con un score de calcio coronario de 1000 y permitirle que haga una actividad de alto rendimiento porque sabemos que esos pacientes sí van a tener un evento mayor, que le llamamos nosotros, como es infarto o muerte súbita. Hoy se está poniendo la mirada en estos superdeportistas, en la importancia de los chequeos cardiológicos, pero esto tiene una razón de ser. Los médicos siguen capacitándose, investigando, hay casuística que se está dando en distintos lugares del mundo. San Juan, la Argentina, los está adoptando. Esto es muy reciente. Sí, exactamente. Por suerte, desde hace tiempo que en la cardiología se estudiaron, ya hay trabajos publicados en donde se estudiaron a ciclistas que corrieron los diferentes circuitos de Europa, el circuito de París, y se hicieron estudios cardiológicos y se vieron que pudimos ver por allá por los finales de los 2000 estudios que mostraban que estos pacientes tenían mayor grado de fibrosis que otros que no lo habían hecho. Ahora, sí sabíamos desde esa época que esa fibrosis no representaba un peligro, porque a pesar de todo, los pacientes que habían competido en ciclismo en alta competencia, en el seguimiento, vivían más años y con mejor calidad de vida. Entonces, no queremos transmitir un mensaje en donde este tipo de actividades sean riesgosas o peligrosas, sino que al contrario, queremos transmitirle que ante los síntomas, ante un pasado, ante la historia familiar, requieran un control, hagan un control y no piensen que por el solo hecho de hacer más actividad física, mientras más actividad física yo haga, mejor va a ser para mí y todo lo voy a solucionar con más actividad física. Eso en algún momento tenemos que hacer una pausa, esperar, analizarlo y darle una garantía al paciente de que puede seguir haciendo con tranquilidad y con seguridad ese tipo de actividad. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y te pido que te quedes allí porque el próximo tema resulta ser muy necesario e interesante. Se trata de infecciones de transmisión sexual. Hablaremos sobre la gonorrea y la clamidia. En minutos con una profesional. Avanzamos en la remodelación del Hospital Marcial Quiroga, con obras que mejoran la infraestructura y los servicios en sectores clave como clínica médica, pediatría y consultorios externos. Estamos renovando instalaciones eléctricas, climatización y gases medicinales, pensando en el bienestar de pacientes y profesionales. Con inversión provincial, seguimos fortaleciendo la salud pública con espacios modernos, seguros y de calidad. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también.
Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. A conversar con la doctora Claudia Noriega. Ella es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. Y el tema elegido es darle una continuidad a estas enfermedades, a estas infecciones por transmisión sexual. Poner la mirada particularmente en la gonorrea y la clamidia. Quizás desconoces sobre estos términos y hoy lo que vamos a hacer es arrojar luz sobre ellos. Es importante hablar sobre estos temas, importante hacer referencia a que hay un tratamiento y que es muy sencillo. Hay métodos de barrera imprescindibles, al igual que hablar de vacunas. Siempre hay que hablar. Vamos a escuchar este mensaje claro que tiene la profesional en esta introducción antes de desarrollar en qué consiste la gonorrea y la clamidia. Estas infecciones están incluidas en lo que es la sexualidad. Fíjate que un acto que debería ser tan lindo, de encuentro o de reencuentro, algo placentero, un acto de comunicación, de cuidado, de consentimiento, muchas veces se convierte en un acto riesgoso si no tenemos la prevención y no sabemos cómo prevenirnos. Y de esto estoy hablando de las relaciones sexuales. Porque si, vuelvo a repetir, si alguna de las personas que participan en esta relación sexual están infectadas o enfermas y no hay un método de protección, se pueden contagiar. Entonces, tenemos estas infecciones pueden ser asintomáticas y contagiar igual. Estas infecciones pueden no dar síntomas y la persona estar contagiando. El uso del preservativo, que es fundamental, el uso del preservativo bien utilizado y como corresponde, previene de enfermedades de transmisión sexual, no de la mayoría, pero no de todas, pero sí de la mayoría, y previene de embarazos no planificados. Al día de hoy, la medicina ha avanzado tanto que tenemos antibióticos para poder tratar, y más estas dos enfermedades que vamos a hablar ahora. Tenemos vacunas en las cuales ya podemos colocarnos y prevenir enfermedades que son muy importantes y graves, como por ejemplo la HPV o la hepatitis B. Hay vacunas para esto. Entonces, no tenemos que tener miedo en hablar, no tenemos que tener miedo en expresar o tener en claro qué signos y síntomas tenemos o podemos llegar a tener.
una infección que puede darse con frecuencia. Hablar de la gonorrea puede darse en el hombre como en la mujer. Vamos a ver de qué forma se manifiesta en el varón. Así nos cuenta la profesional. Dentro de todas las enfermedades de transmisión sexual, son una de las más frecuentes. La gonorrea es producto de un contagio, con mantener relaciones con una persona enferma, con un contagio de transmisión sexual, en donde la produce una bacteria. ¿Y qué signos y síntomas produce? Vamos a dividir esto en el hombre y en la mujer, ¿no? En el hombre, ¿qué puede llegar a producir? Una inflamación en lo que es la uretra, una inflamación, inflamación en la cual ya estamos pensando que si hay una inflamación de la uretra va a producir síntomas para poder orinar, o sea, va a tener ardor, dolor al orinar, y va a producir un aumento, va a producir secreción, una secreción blanca, amarilla o hasta verdosa, que por ahí se manifiesta más en la mañana. Apenas el varón se levanta y cuando va a orinar observa en su pene que por la uretra, por el orificio, puede llegar a caer algunas gotitas de pus. Esto tiene que llamar la atención porque no es normal, ¿sí? Entonces tiene que consultar. Pasa en el varón cuando en la mañana ve que por el pene sale esta secreción blanca como purulenta. Si no hay un tratamiento, esta bacteria, que es la Neisseria gonorrhea, sigue ascendiendo. ¿Y dónde va? Va al epididymo, va a los testículos, entonces puede llegar a producir inflamación testicular, que se llama orquitis. ¿Y qué produce? Como estoy hablando de inflamación, al estar tan inflamados estos órganos, aparte del dolor, el ardor para orinar, puede llegar a producir lo que se llama fibrosis, entonces puede llegar a producir lo que se llama sinequias. Entonces puede ser una causa de infertilidad en el varón. ¿Qué pasa si no lo tratamos? Porque muchas veces da vergüenza, da miedo, entonces el varón no consulta. Esta enfermedad, esta bacteria, se disemina, o sea, pasa a la sangre y al pasar a la sangre se puede ir a otros órganos, se puede ir a los huesos, se puede ir a las articulaciones, entonces ya estamos hablando de una diseminación por gonorrea, pues se puede ir a la piel. Entonces imagínate todas las consecuencias que hay si nosotros no le prestamos atención a estos primeros síntomas. Y periodo de incubación, desde el momento que se hizo la exposición, que se tuvo la relación posiblemente infectante, se pueden manifestar los síntomas entre los primeros y los 15 días, o sea que es muy rápida la presentación de los síntomas. Y empieza, estoy hablando siempre y cuando el contacto sea a través del pene, pero puede haber contacto a través de la boca o a través del ano. Entonces, si hay esta bacteria, tiene mucha afinidad por estos tejidos, por el tejido de la fauces, por el tejido del recto y del ano. Entonces también hay inflamación de la garganta, en donde se ven placas blancas, adherentes, muy difíciles hay muchas personas que al verse placas en la garganta tratan de sacársela y estas placas no se despegan fácilmente. Inflamación en el ano o en el recto, entonces ¿qué problema o qué va a manifestar esta persona? Puede haber secreción por el recto, dolor al defecar, dolor al caminar o al sentarse, entonces hay que prestar atención. No siempre va a haber secreción por el pene, depende del lugar donde haya habido contacto, es donde se puede contagiar, donde puede manifestar esta sintomatología. Y si estamos hablando de gonorrea y acabamos de escuchar sobre el desarrollo de esta infección en el varón, es imprescindible conocer qué sucede con la gonorrea, pero en la mujer. La mujer también, digamos que el periodo de incubación es el mismo, entre 1 a 15 días. ¿Qué pasa en la mujer? También hay secreción, una secreción blanca, amarilla o verdosa. Pero por ahí el problema, como esa secreción se va a manifestar en el cuello del útero, cuando ya nosotros la veamos a la salida vaginal va a pasar más tiempo. Entonces por ahí nosotros en la mujer tenemos un poquito más de retraso en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los genitales están más internalizados que en el varón.
Pero hay dolor en la relación sexual, puede haber dolor, sangrado durante las relaciones sexuales o sangrado entre menstruación y menstruación. ¿Y qué pasa con esta bacteria si nosotros no la tratamos? Como te acordás, como te contaba en el varón, en la mujer también se produce un ascenso de esta bacteria y que puede llegar a producir inflamación. Entonces, como consecuencia, hablamos de una inflamación pélvica, una enfermedad pélvica inflamatoria, que significa que toda la pelvis está inflamada. Y como consecuencia trae sinequias, o sea, esto mismo que te contaba que pasa en el varón, bueno, también puede pasar en la mujer. Entonces, ¿qué pasa en la mujer? ¿Qué consecuencias trae esto? Puede ser embarazos ectópicos. ¿Qué significa esto? Embarazos fuera de lugar. Inflamación de las trompas, dolores muy importantes en el bajo vientre, en el hipogastrio. Entonces hay que pensarlo. Y igual, si hay contacto, no solamente puede ser en la vagina, también puede ser el contacto a nivel del recto o a nivel de las fauces, porque, vuelvo a repetir, esta bacteria le encanta estos epitelios, entonces estas mucosas, entonces ahí se deposita. Y sigamos hablando un poco más y en relación a la mujer. ¿Qué pasa si esa mujer se encuentra embarazada, tiene gonorrea, hay una transmisión? Vamos a escuchar. Si esta bacteria se ha depositado en el canal del parto y justo pasa, o sea, hay un parto autóxico normal, justo pasa el bebé por ese canal del parto, esa bacteria, ¿dónde se va a ir a depositar? En los ojos del bebé. Entonces tenemos una conjuntivitis neonatal por gonorrea. Y estas son gravísimas, ¿sí? Si no lo tratamos o no lo sospechamos, puede haber también una sepsis, significa que el bebé se puede contagiar de esta bacteria y ya hay una infección generalizada o una lesión ya a nivel neurológico. Por eso es que en el bebé es más grave, se presenta mucho más grave. Pero hay que pensar en las conjuntivitis, que es lo más frecuente y es lo más grave también. ¿Qué pasa en la mujer? Si bien te hablé ahora del bebé, pero ¿qué pasa en la mujer en el posparto? Esta bacteria, como asciende y como está en los órganos, puede llegar a producir lo que se llama endometritis, inflamación de todo el útero en la parte interna, y por supuesto una endometritis puerperal es grave. Entonces hay que pensarlo y tratarlo. Al comienzo de este informe hicimos referencia no solo a la gonorrea, sino también a la clamidia. Vamos a entender qué es la clamidia, pero comencemos en esta oportunidad por la mujer. Es una bacteria también de transmisión sexual. ¿Qué va a producir en la mujer? Si bien es más leve los síntomas, pero sí puede llegar a producir esta enfermedad pélvica inflamatoria. Va a inflamar todo lo que es el útero, las trompas, los ovarios. Va a producir muchas sinequias, o sea, al estar muy inflamado, las trompas se pueden llegar a colapsar y pegarse. Entonces también es una causa de embarazos ectópicos. Si hay contacto a nivel del recto, también podemos llegar a tener estos síntomas rectales de ardor, dolor, molestia, igual que en la garganta. Si bien estos son síntomas más solapados o más leves, pero también se puede presentar. Pero esta es muy frecuente de la enfermedad pélvica inflamatoria. Y así como hablamos de la mujer, es necesario que hablemos en el varón. ¿Cómo se manifiesta la clamidia? Es muy similar, pero ¿cuál es la diferencia en cuanto al síntoma que presenta? Viste que te contaba que en la gonorrea tenemos como una secreción purulenta. Bueno, en la clamidia también tenemos secreción, pero esta secreción es más clara, es más cetrina, la que le llamamos nosotros, es más transparente, más amarillenta, no es tan blanca o verdosa como la de la gonorrea. Pero también hay secreción por la uretra, hay inflamación por la uretra, hay inflamación del epidídimo y de los testículos, y también puede llegar a producir dolor cuando orina, o sea, disuria, que se le llama a esto. Un tema súper interesante que estamos transitando con la doctora Claudia Noriega sobre la gonorrea y la clamidia, infecciones de transmisión sexual.
Es imprescindible que hagamos una nueva pausa y, como siempre, pedirte por favor que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Ya volvemos con más de este tema. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Hermoso día en la provincia de San Juan, 25 grados 2 décimas, viento del sector sur a 5 kilómetros en la hora. Una suave brisa, un hermoso día para disfrutar en familia. No fue mala suerte, fue una distracción. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención, vecinos y comerciantes de la calle Caseros entre Avenida Libertador y Santa Fe. A partir de esta semana estaremos repavimentando esta arteria. Te sugerimos respetar los desvíos indicados, transitar con precaución
y elegir las vías alternativas a tu destino. Agradecemos tu colaboración. Y si necesitas más información, visita la app cortedecalles.sanjuan.gov.ar. Sí, ahora también le toca al centro. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Doctora Noriega, es imprescindible saber cómo llegan estos pacientes con estas infecciones al consultorio. Y además, ¿cómo diagnosticarlas? ¿Será imprescindible un diálogo con ese paciente, una anamnesis? ¿El diagnóstico será clínico o hará falta someter a distintos estudios para poder confirmar? Buenísima tu pregunta, Diego, porque en realidad ambas cosas tienen que... La clínica, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, la clínica es soberana. Si a la clínica le sumamos otro porretito más, sí, mantuve relaciones con una persona en la cual no me protegí, es otro porretito más para pensar en estas infecciones. Si encima dejamos pasar tiempo porque tuve vergüenza en consultar, es otro porretito más para pensar en una complicación. El diagnóstico tiene que ser clínico, o sea, la conversación con el paciente, el examen físico del paciente, del o de la paciente, y tenemos técnicas de laboratorio, ¿sí? ¿Qué son estas técnicas? Se llaman PCR. Es como que la PCR, que es una técnica de laboratorio que me detecta la parte más interior o el ADN de estas bacterias. ¿Y de dónde sacamos la muestra? Podemos sacar la muestra de la primera orina de la mañana en el varón o a través de hisopados a nivel de la uretra, hisopados anales o hisopados a nivel de las fauces. Entonces ahí se somete a esta técnica que se llama PCR. Entonces ahí determinamos si está o no estas bacterias. La detengo aquí un momento, doctora. Usted menciona la PCR o el PCR. ¿Es algo muy similar a un estudio que se realizaba durante la pandemia para el COVID? Aquí la respuesta. PCR es una técnica, es una técnica de laboratorio que se utiliza para diferentes determinaciones, pero en este caso estamos hablando de la PCR para determinar o gonorrea o clamidia, o las dos.
Claramente ya hay un diagnóstico de estas infecciones por transmisión sexual, tanto la gonorrea como la clamidia. Momento de tratar. ¿Cómo se hace? El tratamiento está buenísimo porque el tratamiento es muy sencillo, es con antibiótico. Bien. La persona, si no hay estas complicaciones que ya son porque ya no hemos consultado a tiempo, que se llama esta sinequia, y consultamos apenas empezaron los síntomas, el tratamiento nos cura y es con antibióticos, con diferentes antibióticos, ceftriaxona, doxicilina, amoxicilina. El tratamiento lo implementa el médico en determinados días, pero ¿qué pasa? Si yo hago el tratamiento, me curo y a los 20 días vuelvo a mantener relaciones, me vuelvo a contagiar. Y acá te hago otro paréntesis, Diego, en donde la persona que está bajo tratamiento se le sugiere que mantenga abstinencia sexual hasta terminar el tratamiento. Y el control no se hace solamente a la persona índice, o sea, la que presentó el tratamiento, los signos y los síntomas, sino también se debe hacer el seguimiento y el control a la o a las parejas. ¿Por qué? Porque si yo trato a esta persona y no trato a la o a las parejas, es un círculo que no lo vamos a poder cortar nunca. Entonces, siempre pensar que cuando encontramos una persona con una infección de transmisión sexual, debemos estudiar a su pareja o a sus parejas y tratarlas, por supuesto. Me sometí al tratamiento indicado. ¿Quedarán secuelas? ¿Cuál será el pronóstico para un paciente? Si hemos hecho el tratamiento a tiempo, hemos consultado a tiempo y el tratamiento lo hemos hecho como corresponde, porque ojo, muchas veces estos tratamientos llevan entre 7, 10, 15 días dependiendo de cuál ha sido cuál ha sido las infecciones. Muchas veces estos síntomas ceden a las 48, 72 horas, pero ojo, no significa que nos hayamos curado, significa que el síntoma ha revertido. Tenemos que terminar el tratamiento. Y muchas veces pasa esto, que no hablamos, esto es una parte importante de lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento. Si la persona no tiene, o las personas no tienen adherencia al tratamiento, es muy probable que no haya una cura de estas enfermedades. Bien. Y estamos hablando de estas enfermedades en las primeras etapas, ¿no? Porque cuando ya produzco estas consecuencias, estas secuelas de las sinequias o de la inflamación, en donde ya hubo un embarazo ectópico porque hubo una sinequia, o sea, una fibrosis de las trompas, y si bien se puede revertir ya no con antibióticos, sino con otras técnicas, pero ya hay secuelas. Y nos quedemos en el final del informe con este mensaje de prevención que nos da la doctora Claudia Noriega. Acá es donde hago mucho hincapié en el uso adecuado del preservativo. Recordemos que tenemos preservativos tanto para el preservativo masculino como preservativo femenino, ¿sí? Claro. Pero el preservativo no me va a prevenir del 100% de todas las enfermedades de las cuales yo estoy hablando. Recordemos que tenemos preservativos masculinos, preservativos femeninos, tenemos el campo de látex, que es esto, que es un campo que es de látex, que es con el mismo material que se realiza el preservativo, en el cual se ubica o se coloca sobre los genitales o sobre las zonas en las cuales se va a practicar el sexo oral. ¿Para qué? Para evitar el contagio en nuestra garganta o nuestras fauces. Bien. Entonces tenemos que aprender a usar el preservativo, no tenerle miedo y desmistificar muchas cosas feas que andan rondando con respecto al uso del preservativo. Hay muchos mitos en cuanto al uso del preservativo que hace que quizás los adolescentes o las personas que mantienen relaciones, ojo, que me olvidé decirte, en cuanto a la casuística, ¿qué significa esto? ¿A qué edad es más frecuente encontrar estas enfermedades? A partir de los 30 hasta los 45, 50 años. Es más frecuente encontrar esta enfermedad. Y fíjate que si vos me preguntas, Diego, a estas edades las personas usan preservativos, y yo me voy a otra encuesta que hizo el Programa Nacional de Salud Sexual hace unos 3, 4 años atrás, y ahí nos refería que el uso de preservativo en estas edades es muy bajo, muy bajo. Recién, harán 2 años atrás,
que el adolescente está empezando a usar el preservativo. Entonces, yo insto no solamente al adolescente que lo use en todo momento de las prácticas sexuales, preservativo, masculino, femenino o campo de látex, sino también a aquella persona, así tengamos 60, 70 años, también nos podemos contagiar de estas enfermedades. Por lo tanto, usar el preservativo como corresponde, no tener miedo, y si hay alguna duda, acercarse a su médico de cabecera, a su urólogo, a su ginecólogo, y que le explique o que le pregunte cómo es el uso adecuado del mismo. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 17:30 con otro Camino a la Salud, con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá, las vías de contacto que aparecen en pantalla estarán a tu disposición durante toda la semana para evitar o para enviar cualquier tipo de inquietudes o consultas. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.